Bueno, este pasaje, hermanos, es un relato bíblico dentro del Evangelio de serie de relatos que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, los han denominado relatos del conflicto sabático. Es en este Evangelio, en Lucas, en donde hay una serie de relatos, son varios, son 4 o 5 relatos, si no me equivoco, que presentan al Señor Jesús teniendo discusiones o teniendo conflictos con los intérpretes de la ley, con la gente que en aquel entonces eran pues los líderes religiosos en Israel. Y la razón de estos conflictos tenía que ver con las acciones que Jesucristo hacía en sábado, en el día de reposo. Detrás de eso, lo que había era una confrontación entre la forma en la que los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley interpretaban el sábado y la forma en la que Jesucristo lo hacía, hermanos. Estos relatos se llaman así, relatos del conflicto sabático, o se les clasifica así, no por el hecho de que pongan en tela de duda la observancia del sábado. Realmente, hermanos, la observancia del día de reposo no está en tela de duda. Y de hecho, está comprobado históricamente, hermanos, que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, o sea, las comunidades de las que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, eran comunidades de fe que observaban el día de reposo. El cambio ya del día de reposo, del sábado para el domingo, se dio muy posteriormente. Entonces, se les llama de conflicto sabático no porque ponen en tela de duda la observancia o la vigencia del sábado, sino la forma en la que Jesús interpretaba la observancia de este día con relación a la interpretación religiosa en aquel entonces. Bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar dando lectura, hermanos, a este pasaje. Es el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, del verso 6 hasta el verso 11, y dice así: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito? Es decir, ¿es permitido en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En esta historia, hermanos, como en todas las historias de la Biblia, ¿verdad? Los detalles cuentan mucho. Los detalles nos dicen cosas importantes que se convierten también en una aplicación, que se convierten también en algo trascendente dentro del mensaje, ¿no? Y bueno, el relato inicia, hermanos,
con una frase que está en boca del narrador. En el Evangelio hay un narrador y el narrador empieza a introducirnos en esta historia y lo hace diciendo en el verso 6, aconteció también en otro día de reposo, ¿no? Veamos ahí el estilo, hermanos, la forma tan experta, ¿verdad?, de empezar a contar una historia, ¿no? Aconteció también en otro día de reposo. Escuchando esta frase, hermanos, ¿qué podemos de alguna manera entender de lo que nos está transmitiendo esta voz, hermanos, que nos está introduciendo en una narración? Puede participar, puede usted decir, ¿qué le dice a usted esto? Aconteció también en otro día de reposo. Que ya ponía otros ejemplos acerca del día sábado también. Muy bien, hermana, es cierto, ahí está algo muy importante que usted está mencionando, exacto. El narrador está dando por sentado que los que estamos leyendo o los que estamos escuchando esta historia, tenemos un contexto, ¿verdad? Por eso dice, aconteció también. Y ese también se está refiriendo a que la historia que a continuación nos va a relatar está ligada con otras historias, por lo menos, o por lo menos con otra historia. Por eso dice, aconteció también. Y esto se refuerza cuando continúa diciendo, en otro día de reposo. En esa frase ya se está diciendo mucho, hermanos. Lo que a continuación vamos a encontrar en el relato está ligado con otra historia, por eso dice también. Y lo que nos está diciendo es que la historia a continuación, como la historia que supone el narrador, que nosotros ya conocemos, tiene que ver con un tema muy especial, que es el tema del día de reposo. Bueno, no tenemos que adivinar mucho, hermanos. Los versos anteriores del capítulo 6, que es del verso 1 al verso 5, nos están narrando otra historia, hermanos, del día de reposo, que por cierto también entra esta historia, esa historia también entra dentro de estos relatos del conflicto sabático, ¿sí? Allí entran. La primera historia del capítulo 6 también es una discusión. Sucede que Jesús estaba caminando en un sábado, en un día de reposo, por unos sembradíos. Y dice el texto bíblico que los discípulos, pues lo que hacían es que iban atravesando los sembradíos y con sus manos arrancaban espigas y comían, ¿verdad? Y los fariseos los vieron y le reclamaron a Jesús. Y el reclamo fue, ¿por qué ustedes están haciendo cosas que no se deben de hacer en día de reposo? Y bueno, ahí viene la primera discusión de Jesús con los fariseos. Es claro que Jesús tiene una interpretación distinta de cómo se debe de guardar el sábado, porque Él les responde, ¿verdad? Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? Es un conflicto, en el texto, hermanos, se escribe, pero tenemos que entender que esto no era un conflicto menor, ¿no? Seguramente fue una discusión fuerte, fue un problema intenso, ¿verdad? Una discusión acalorada, ¿verdad? Y ese es el contexto inmediato anterior. Es importante, hermanos, que entendamos esto porque por esa razón el verso 6 empieza diciendo, aconteció también en otro día de reposo, ¿sí? El día de reposo, hermanos, yo creo que nosotros
como, como la Iglesia de Dios, séptimo día, tenemos un entendimiento mejor, ¿verdad? Que la mayoría de los grupos religiosos, por el hecho de que nosotros conservamos todavía la observancia del día de reposo, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría de grupos religiosos eh, cristianos no guardan el sábado, ¿sí? Pero nosotros sí lo hacemos nosotros, lo hace también la iglesia adventista, lo hace también los bautistas del séptimo día. Hay diversos grupos que todavía tienen una observancia especial del día sábado, hermanos. Entonces eso nos permite a nosotros tener una comprensión mejor de este tipo de lecturas, porque nos remonta a nuestra tradición, pues digamos, no tan solo la observancia judía, sino que nos remonta a la misma observancia de Jesús y a la observancia de la iglesia primitiva, quienes también guardaban el día sábado, ¿no? El día de reposo, hermanos, pues es el día santificado por Dios, el día eh, que Dios estableció para poder tener con el ser humano una conexión especial, ¿no? La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Es un día especial, es un día donde hay una conexión con Dios, es un día en donde la, la historia bíblica nos dice que Dios descansó de toda su obra, ¿sí? Después de haber creado el mundo en 6 días. Bueno, eh, pues la práctica de Jesús, hermanos, es algo importante porque dice el texto bíblico que él entró en la sinagoga y enseñaba, ¿sí? Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y, y enseñaba. Este texto bíblico, mis hermanos, a mí me parece que es muy didáctico, hermanos, porque nos remonta a lo que en la práctica de Jesús debe ser la observancia del día de reposo, ¿verdad? El día de reposo, hermanos, es un día comunitario, ¿verdad? Es un día en el cual la observancia tiene que ver con la comunidad de fe a la cual pertenezco. Esto es importante, hermanos. He notado en el transcurso de la pandemia, ¿verdad? Cómo pues nosotros hemos sido hasta cierto punto como empujados realmente a modificar la estructura que nosotros tenemos de la observancia del día de reposo. Saben que el hecho de poder tener como mayor contacto, incluso con hermanos nuestros de otros lugares, resulta muy revelador, mis hermanos, resulta muy revelador porque nosotros veníamos de, de una inercia sabática muy fuerte, hermanos. El día de reposo era un día de todo menos de reposo. Ustedes no me van a dejar mentir en eso, hermanos. Era un día en lo que hacíamos muchas cosas menos reposar. ¿Sí me explico, hermanos? ¿No? Y bueno, además, por el ajetreo de vida, hermanos, pues obviamente por las múltiples responsabilidades que todos tenemos, ¿verdad? Y que toda familia tiene. Pues todavía, hermanos, le sumábamos a nuestro sábado el culto de oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escuela sabática empezaba a las 10, pero llegas a las 9 al culto de oración o a las 8:30 y empiezas el culto de oración y desayunas en la iglesia y luego vienen los departamentos y hermanos, todos estábamos en esa dinámica, ¿no? Y por ejemplo, pues para trabajar en sábado vendíamos pro templo y bueno, era mucha la actividad, hermanos. Eh, es ¿cómo les diré? Esa era la realidad
de nuestra iglesia aquí en México. No sé si en todas partes, pero me parece que en la mayoría de los lugares así era como veníamos trabajando, hermanos. Todo giraba a lo que podíamos hacer en el templo. Yo escuchaba, por ejemplo, la práctica de la iglesia en otros lugares, ¿no? En lugares, por ejemplo, como Sudamérica, en, en Uruguay o en Argentina, ¿verdad? Donde la iglesia se reunía, ciertamente, tenían espacios para reunirse, pero el día de reposo era para reposar, ¿sí? La experiencia también de la iglesia de Dios norteamericana, no me refiero a la iglesia hispana que vive en Estados Unidos, sino de la iglesia norteamericana, ha sido una experiencia también muy apegada al concepto bíblico de reposo. La iglesia norteamericana tenía sus cultos o tienen sus cultos durante la mañana y el resto del día pues es un día de reflexión y de convivencia familiar, ¿no? Pero en México era diferente. Y bueno, hermanos, después viene la pandemia y esta es una autocrítica. Yo no estoy criticándolos a ustedes, es una autocrítica a nosotros como iglesia. Viene la pandemia, llegamos al punto de lo virtual, pero en lo virtual estamos reproduciendo, hermanos, el patrón que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Ahora todo lo que hacíamos antes presencial, ahora es virtual, ¿no? Bueno, pienso que es una oportunidad para que nosotros podamos realmente recuperar el sentido del reposo. Y el sentido del reposo implica dos cosas, hermanos. El día de reposo implica la parte comunitaria. Jesús, dice el texto bíblico, entró en la sinagoga, ¿sí? Contextualizándolo, ¿verdad? Jesús participaría de las reuniones, se conectaría, hermanos, se conectaría a las reuniones de la iglesia en nuestros tiempos de pandemia, porque la parte comunitaria es importante y Jesús lo hacía, hermanos. Y lo otro es que el día de reposo es también para el aprendizaje. Él enseñaba, eso es lo que dice la Escritura. Y Él sigue enseñando, hermanos. Es decir, que si Él sigue enseñando, el día de reposo es para que nosotros aprendamos. Son dos aspectos muy claros, ¿no? De la observancia del día de reposo en Jesús. Participar de la parte comunitaria y también en el día de reposo es el día en el que el pueblo de Dios aprende, ¿no? Aprende de la palabra, se vierte la enseñanza, se transmite la fe, ¿verdad? Así que es un día especial, hermano. Bueno, entonces el relato nos ubica, mis hermanos, en una sinagoga. Una sinagoga es un lugar muy especial y nos ubica en el día más especial, ¿no? El día de reposo, el Shabbat. En la sinagoga estaba Jesús, en la sinagoga estaban muchas personas, pero en la sinagoga, de manera particular, se nos relata que había un hombre. Y el verso 6 dice, era un hombre que tenía seca la mano derecha, ¿sí? Era un hombre que tenía atrofiada la mano derecha. Es muy curioso, hermanos, que en este caso, ¿verdad? Como en otros casos también, los escritores bíblicos no nos dicen el nombre de las personas, sino que nos mencionan una característica especial. Este hombre sería lo que nosotros podríamos denominar actualmente una persona con discapacidad. Era un hombre que tenía una discapacidad. Su discapacidad no le impedía, hermanos, ser un hombre funcional. Por lo menos no le impedía ser funcional en el sentido de cumplir con la obligación social y religiosa con la que todo hombre debía de cumplir en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento.
Él podía asistir a la sinagoga, ¿no? Encontramos en los relatos de Jesús o en los relatos de sanaciones, encontramos algunos casos muy extremos donde la gente estaba pues totalmente marginada, ¿no? Por ejemplo, se acordarán ustedes el caso de aquel paralítico, pues que no podían hacer nada por sí mismo y entonces tuvieron que ser 4 personas, 4 amigos, quienes lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Hay otros relatos, ¿no? El de la mujer que estaba postrada, la mujer con el flujo de sangre, algún ciego que estaba junto al camino, gente que no podía, hermanos, hacer nada por sí misma, ¿no? Que incluso en algunos relatos, hermanos, en algunos relatos se menciona que la enfermedad tenía que ver de manera muy particular con eh, con alguna posesión demoníaca, ¿no? Así lo dice el texto bíblico. Lo que Jesús, lo que Jesús hacía era un exorcismo, por lo menos en la mentalidad de aquel entonces, y así se plasma en la Biblia. Este hombre, hermanos, este hombre, yo siento y lo que puedo ver es que su situación era distinta a la situación de todos estos otros relatos de sanaciones, porque no se dice, ¿verdad?, que estaba atormentado por el diablo, no se dice este, que la situación que él tenía, ¿verdad?, el problema con su mano tenía que ver con alguna posesión. Tampoco se nos dice que este hombre dependiera o dependía de otras personas para movilizarse. Es más, su problema o su discapacidad no le impedía, hermanos, acercarse a la sinagoga, adorar a Dios, seguir cumpliendo, ¿no?, con el deber de todo judío religioso. Pero era un hombre que tenía seca la mano derecha, ¿sí? Eso es muy cierto. Y esto me hace pensar, hermanos, ¿cuántos de nosotros eh, que somos funcionales, que, eh, que nos reunimos, que nos congregamos, que participamos, ¿no?, en las conexiones y que somos parte activa de lo que es el culto y parte activa de la iglesia? De alguna manera, pudiera ser, hermanos, que hay áreas en nuestra vida que, si bien es cierto, no nos impiden ser funcionales, no nos impiden de alguna manera desarrollar nuestra vida y desarrollar también la parte religiosa. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un área, verdad, en donde nuestra vida está atrofiada o nuestra vida está seca? En el caso de este hombre, pues era la mano derecha, ¿verdad? Y esto puede ser algo físico, hermanos, pero puede ser algo emocional, puede ser algo espiritual también, puede ser algo que tiene que ver con la dinámica familiar, hermanos, puede ser alguna situación que necesitamos sanar, que necesitamos que sane, pero que todavía, hermanos, no ha llegado la sanación de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, no, tenemos quizá algún área de nuestra vida en donde necesitamos que Dios restaure? Porque lo que este hombre, lo que nos dice el texto bíblico es que la mano estaba muerta. Decir que estaba seca era otra forma de decir que su mano estaba muerta. Hace poco tiempo, yo platicaba con con un matrimonio eh, para ver cómo estaba su vida espiritual y obviamente su relación de pareja. Y la esposa me decía: hermano, yo tengo muchas dudas del Evangelio, tengo muchas dudas de Dios, tengo muchas preguntas que no he encontrado respuestas. Lo único que sé es que no me quiero alejar de Dios. Pero hay muchas cosas
que no se han aclarado y que necesito aclarar. Y hermanos, pues como seres humanos, esa es una realidad con la cual nosotros caminamos, es una realidad con la cual convivimos, ¿sí? Bueno, pues ahí estaba ese hombre, hermanos. Ese hombre a plena vista, a vista de todos, ¿verdad? Era el hombre que tenía la mano seca, ¿no? A lo mejor hasta así se le conocía, ¿no? Así le decían, el hombre de la mano seca. Quizá por esa razón así se le presenta en la Biblia. Pero en el verso 7 hay otros personajes, hermanos. Estos personajes eran los escribas y los fariseos, aunque en los relatos de la Biblia ellos son presentados eh, como unos verdaderos villanos, ¿verdad? Tenemos que entender que en los tiempos de Jesús esta gente eran personas muy respetadas en su tiempo, eran personas pues muy reconocidas, eran muy religiosos, este, eran muy meticulosos observando los mandamientos y, y bueno, aparentemente estos hombres eran sanos. Estos hombres no tenían algún problema en su mano, ¿verdad? No nos dice el texto bíblico que hubiese alguna parte, algún área donde hubiese necesidad de restauración, no tenían seca la mano. Pero el verso 7 nos dice cuál era la actitud de estos hombres. Dice, y le acechaban, y le acechaban. Ellos estaban en la sinagoga, hermanos. Ya les comentaba eh, que bueno, en el ejemplo de Jesús, en la observancia del sábado tiene que ver con esta parte comunitaria, ¿no? De bendecir a Dios junto con nuestros hermanos y también de la enseñanza, del aprendizaje. Pero los escribas y los fariseos estaban en la sinagoga y aunque no ignoraban esto, que tiene que ver con la observancia del día de reposo, realmente sus corazones, sus mentes estaban enfocadas en otra cosa, hermanos. Y el enfoque era, dice, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué, a fin de hallar de qué acusarle, hermanos. ¿Sí? Entonces estos hombres, diríamos en otro sentido, estaban en el lugar correcto, porque estaban en la sinagoga, y estaban en el día correcto, porque era el día santificado por Dios, pero realmente estaban y no estaban, hermanos. O sea, aparentemente sí estaban, pero sus corazones estaban muy lejos de de lo que era la voluntad de Dios para la vivencia de esa comunidad de fe, ¿verdad? Ellos no estaban aprendiendo de Jesús, no estaban bendiciendo al Señor, sino sus corazones y su ser dice que estaban al acecho de Jesús. Estaban como esperando, ¿verdad? A ver ahora con qué sale Jesús. A ver, ya sabemos que le gusta quebrantar la observancia del sábado, ¿verdad? Y vamos a ver con qué sale. Estaban al acecho, ¿no? Estaban así como viendo el primer detallito, eh, lo primero que no les pareciera, ¿no? Saben, hermanos, nosotros podemos en un momento determinado juzgar muy severamente a los escribas y a los fariseos. Pudiéramos en primera instancia decir qué gente tan mala, qué gente tan equivocada. Sin embargo, hermanos, esta actitud es un riesgo constante, hermanos. Es un riesgo constante, es una actitud que, que si nosotros nos descuidamos, de una manera puede presentarse muy fácilmente dentro de nosotros como iglesia, ¿sí?
en la práctica pastoral encontramos eso, hermanos, ¿no? Encontramos esa situación eh, cuando estábamos en los templos, ¿verdad? Eh, en muchas familias yo me daba cuenta, ¿no? Que el tema de conversación en las cenas, pues era aquello que vieron en la iglesia que no les gustó, ¿verdad? Esos eran los temas de conversación. Y bueno, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál debiera ser? ¿Cómo deberíamos de aprovechar el día de reposo? ¿Cómo deberíamos nosotros de vivir eh, la bendición de ser pueblo de Dios? La bendición de conectarnos, de participar eh, de las reuniones, ¿verdad? De tener la oportunidad de seguir aprendiendo de la palabra y de bendecir a Dios juntos, ¿no? Ellos las echaban, ¿verdad? Y dicen, lo sanaría a fin de hallar de qué, a fin de hallar de qué acusarlo. El verso 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Esto es algo importante porque aquí el narrador, hermanos, Lucas, en este caso, nos da un vistazo, ¿verdad? A lo que es el ser de Jesús, ¿no? Eh, Lucas presenta a Jesús en su humanidad, pero en pasajes como este, ¿verdad? Nos recuerda que el Hijo de Dios es alguien que conoce los pensamientos, que dice, más él conocía los pensamientos de ellos. Bueno, pues hermanos, aquí tenemos a un grupo de personas que tienen algo atrofiado, ¿verdad? Por un lado está el hombre y que tenía atrofiada la mano derecha, pero por otro lado estaban otros hombres, los escribas y los fariseos, que lo que tenían atrofiado era el corazón, ¿sí? No necesita decirlo en esos términos el narrador, nos lo está diciendo por la actitud que tienen ante el Señor Jesucristo. Aquí la pregunta va a ser, ¿quiénes van a ser sanados? Y voy con esto, hermanos. Nosotros también, hermanos, todos tenemos áreas, ya lo dije, lo enfatizo nuevamente, todos tenemos áreas en las cuales necesitamos ser sanados, hermanos. Todos tenemos áreas en las que necesitamos ser restaurados. En muchas ocasiones, hermanos, es muy fácil a veces esconder o tratar de disimular que tenemos esa gran necesidad. A veces es con la crítica, hermanos. A veces es con el chisme. A veces es enfatizando aquello que no nos gusta de nuestro prójimo y que estamos viendo y mostrando nuestras inconformidades. Y esto era lo que hacían los fariseos, hermanos. Era lo que hacían los escribas. Trataban de disimular lo que había en sus corazones, ¿verdad? Y lo hacían, ¿verdad? Eh, tratando de culpar a Jesús de algunas faltas. Aquí la pregunta va a ser no quiénes están sanos y quiénes están enfermos. Aquí todos están enfermos. El de la mano seca y los fariseos y los escribas, todos están atrofiados de alguna manera. Aquí la pregunta es, ¿quiénes se van a sanar? ¿Quiénes van a ser restaurados, hermanos? Y ahí ya nos va llevando el texto bíblico a una aplicación nuestra, entre nosotros, hermanos, como iglesia. ¿Quiénes vamos a optar? ¿Quiénes vamos a buscar recibir la sanidad de parte de nuestro Dios? El verso 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Y Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Bueno, esta instrucción de Jesús, hermanos, de levántate y ponte en medio, tiene una carga teológica muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Quiero comentarles lo siguiente. En la mentalidad judía, la capacidad de poder estar de pie, hermanos, era un rasgo muy valorado, porque para los judíos
aquel que podía ponerse de pie demostraba que era diferente a los animales. Demostraba, al ser diferente a los animales, que tenía la imagen de Dios en su vida, que era a imagen de Dios y que por lo tanto podía tener una relación con Dios. Así que cuando le dice el Señor, levántate y ponte en medio, y el hombre se levanta, realmente de lo que está hablando el Señor Jesús es hacer una vindicación, hermanos. Por ejemplo, hay otros relatos. El relato del hombre paralítico. ¿Recuerdan ustedes qué le dijo Jesús cuando lo sanó, hermanos? Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Lo primero que le dijo fue, levántate. Ese hombre, hermanos, en la mentalidad religiosa, ¿verdad? El paralítico, pues era un hombre que no podía decirse en esa mentalidad que tenía la imagen de Dios, era equiparable a un animal, porque solamente aquel que está erguido, aquel que está de pie, es aquel que puede ponerse en una relación directa con Dios, ¿no? Tenemos el caso, ¿no?, de aquella mujer que estaba encorvada durante muchos años. Esta mujer, cuando el Señor la endereza, lo que está haciendo es decir claramente, esta mujer posee la imagen de Dios. Hace algunos años, hermanos, cuando en el 2014 Alemania fue la selección que ganó el Mundial de Fútbol. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? Pero los jugadores alemanes en su festejo, bueno, se recuerda, hermanos, ya estaban algo tomados, ya tenían algunas cervezas, y empezaron a hacer un baile los jugadores alemanes, ¿no? Burlándose de los argentinos, que ellos habían perdido aquella final. Y en el baile, los jugadores alemanes decían, así caminan los gauchos, refiriéndose a los argentinos, y hacían la postura como de monos, encorvados. Ustedes saben cómo camina un simio, ¿no? Así caminan los gauchos. Y después se erguían, hermanos, y sacaban el pecho y decían, y así caminan los alemanes. Bueno, eso fue así como una causa de mucha burla. Mucha gente en Argentina se indignó por esa celebración, ¿no? Porque decían, bueno, nosotros somos los monos y ellos son los erguidos. La mentalidad judía no era muy diferente, hermanos. La mentalidad judía no era muy diferente. El que estaba de pie era el que valía delante de Dios. Y Jesús, hermanos, antes de sanar a este hombre, porque esto ocurre, hermanos, antes de sanarle la mano, ¿qué es lo que hace Jesús, hermanos? Con este gesto de levántate y ponte en medio. Pues revela el gran valor, hermanos, que tenía este hombre. ¿Sí? Revela el gran valor que este hombre tenía. Y este pasaje es muy interesante porque Jesús muestra el valor de este hombre no después de que su mano fue restablecida, sino antes, hermanos. Sino antes. Este hombre, aún y con la mano seca, podía ser considerado como un hombre amado por Dios, apreciado por Dios, querido por Dios. Para nosotros esto tiene un significado, hermanos, ¿verdad? Porque nos permite reconocernos a todos, ¿verdad? Como hechos a la imagen de Dios. Aún con nuestras carencias, aún con nuestras deficiencias, aún con nuestras, pues con las características de nuestra vida. Pero Él dice, levántate y ponte en medio. Y Él se levantó y se puso de pie. Y luego Jesús les dijo en el verso 9, os preguntaré una cosa, les dice a los escribas y a los fariseos,
¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o, o quitarla? Ya el Señor aquí, hermanos, hace una pregunta y el enfoque del Señor es distinto, mis hermanos, al enfoque de los fariseos, ¿sí? En el verso 2, hermanos, la pregunta de los fariseos a Jesús es, ¿por qué hacen lo que no es permitido hacer en los días de reposo? ¿Por qué ustedes hacen lo que no se debe de hacer en día de reposo? Y ahora la pregunta de Jesús no se trata de no hacer, sino él lo pone en un sentido positivo. ¿Es permitido en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Casi, casi, hermanos, la pregunta de Jesús sí raya en una exageración. Me parece que raya en una exageración a propósito porque él quiere enfatizar algo. Realmente él está hablando de salvar la vida o quitarla. Los fariseos no estaban diciéndole a Jesús que le quitara la vida a este hombre, ¿verdad? Pero para Jesús, hermanos, la vida de este hombre valía. Por eso él dice, ¿qué es permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Por eso lo pone en esos términos. Así que, ¿qué tenemos que hacer el día de reposo, hermanos? Hacer el bien, ¿verdad? Esas preguntas no solamente son para ellos, son para nosotros. Es hacer el bien, salvar la vida, ¿no? Ese es el sentido del sábado, hermanos. Ese es el sentido del día de reposo. Ahora, está enmarcado esto dentro de la realidad del culto, hermanos. Tenemos hermanos que tienen un entendimiento muy particular del sábado. Tenemos hermanos que históricamente han dicho, no, yo para qué me reúno, yo para qué me congrego, yo tendría que estar evangelizando y visitando casa por casa el sábado. Puede sonar muy bien, pero esa no es la tradición de Jesús. Realmente la tradición de Jesús está en la congregación, está en el sábado, pero, eh, pero, pero tenemos que entender, hermanos, que el propósito del sábado, ¿verdad? Es la bendición del ser humano. Lo que Jesús va a hacer aquí no solamente es sanar al hombre, dice salvar su vida. Le dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Esta palabra restaurada también nos da una clave para entender qué pasaba con este hombre, hermanos. Cuando se habla de restauración, esto significa que está devolviendo la mano de este hombre a una condición original, previa a la condición de tener la mano atrofiada, ¿sí? O sea, lo está regresando a un estado antes de que tuviera el problema de la mano seca, ¿sí? Este hombre, este hombre fue restaurado por el Señor. Y hermanos, esto es algo maravilloso porque ¿qué hubiera pasado? Me pongo a pensar si este hombre ese día sábado hubiese decidido no congregarse, que hubiese dicho, no, pues esta vez no me voy a reunir, no voy a estar en la sinagoga. ¿Qué hubiese pasado, hermanos? Él asistió a la sinagoga, hermanos, y recibió la sanidad de parte del Señor, recibió una restauración. Eso, hermanos, es lo que debe de suceder cada vez que nos reunimos, cada vez que nosotros nos congregamos, ¿verdad? Tener una restauración de parte de nuestro Dios. Pero hay una predisposición de este hombre no habla, pero este hombre es dócil, ¿no? Cuando Jesús le dice, levántate, se levanta. Cuando Jesús le dice, ven al centro, o al centro. Cuando Jesús le dice, extiende tu mano, este hombre también extiende su mano, ¿no? Es una fe en donde las palabras son las acciones, ¿no? O más bien las acciones hablan más que las palabras. Él sale restaurado, pero hay otro grupo, hermanos, hay otro grupo que estaba en la sinagoga que no salió restaurado, ¿no?
Dice el texto bíblico, y ellos, otra vez se refiere a ellos, dice, se llenaron de furor, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Eh, la misma sinagoga, el mismo día de reposo, el mismo predicador, hermanos, y un hombre salió restaurado y otros hombres no salieron restaurados. Eso tiene una enseñanza para todos nosotros, ¿sí? Tiene una enseñanza porque entonces todos necesitamos una restauración, hermanos. Pero ¿qué hubo en este hombre que no hubo en los escribas, que no hubo en los fariseos? ¿Usted qué opina? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? ¿Qué hubo en uno que no hubo en los otros? Yo, hermano. Adelante, hermano. Creyó. Creyó en Jesús, muy bien. Hubo ¿Alguien más? humildad y obediencia. Así es, hubo humildad y obediencia, así es. Tuvo disposición en su corazón para ir. Así es, en su corazón no se resistió, ¿verdad? A lo mejor tuvo dudas, pero aún así esas dudas no fueron más grandes que su disposición. Hermanos, para finalizar esta historia es un reflejo de nosotros. Lo único que tenemos que encontrar como desafío es qué personaje queremos representar o queremos ser. Todos en nuestra vida tenemos algo atrofiado, algo seco, algo que necesita ser restaurado. Un hombre claramente sabía que su mano estaba seca. Los escribas y los fariseos quizá lo sabían, quizá no lo sabían, pero evidentemente también necesitaban una restauración en su corazón, en su mente. Sin embargo, mientras uno fue restaurado, los otros, al salir de la sinagoga y al acabarse el día de reposo, no hubo un cambio en sus vidas. Y eso es un desafío, hermanos, porque es para nosotros, ¿quiénes queremos ser? ¿No? ¿El hombre restaurado o aquellos que no? Creo que es muy fácil, hermanos, decidir quién queremos ser. Es muy fácil decidir como qué personaje queremos ser. Así que la invitación, hermanos, es para que podamos extraer de la enseñanza de Jesús y de la docilidad de este buen hombre que fue restaurado, un ejemplo práctico, ¿verdad? De cómo ser iglesia y de cómo seguir viviendo nuestra fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y les mando un saludo muy afectuoso. Paz a vosotros.